Sensaciones Fórmula 1. ¿Tiene Lando Norris madera de campeón? Análisis del Gran Premio de Bahrein 2025. Tras un Gran Premio de Japón que dejó mucho que desear en cuanto a emoción y oportunidades de adelantamiento, la Fórmula 1 aterrizó en el circuito de Sakhir para ofrecernos un fin de semana completamente opuesto. Bahrein volvió a demostrar por qué es una de las plazas favoritas de los aficionados: adelantamientos, estrategias al límite y momentos clave que marcaron el rumbo de la carrera desde la primera vuelta. En este análisis, vamos a desglosar lo que dejó el segundo Gran Premio de la temporada 2025, repasando el desempeño de cada uno de los 10 equipos de la parrilla y reflexionando sobre uno de los temas que sigue generando debate. ¿Lando Norris realmente tiene lo necesario para convertirse en campeón del mundo? Sauber sigue sin rumbo. La agonía de un equipo en transición. El equipo Sauber continúa en una espiral descendente que parece no tener fin. Mientras la expectativa crece por su futura transformación en el equipo oficial de Audi a partir de 2026, el presente de la escudería suiza es cada vez más sombrío. La falta de evolución en el monoplaza es evidente. Carrera tras carrera, el equipo no muestra señales de mejora sustancial en ritmo de carrera ni en clasificación. El resultado es un coche que simplemente no es competitivo, dejando a sus pilotos constantemente atrapados en la parte más baja del clasificador, sin importar el tipo de circuito o las condiciones de carrera. En Bahrein, sin embargo, hubo un pequeño rayo de luz. Nico Hülkenberg logró destacarse con una actuación aguerrida, escalando hasta la 13ª posición tras una intensa lucha en la zona media-baja del pelotón. Aunque no fue suficiente para sumar puntos, sí dejó claro que la experiencia del piloto alemán sigue siendo un activo valioso para el equipo. Aún así, lo de Sauber no deja de ser preocupante. Se nota una desconexión entre lo que se espera del equipo y lo que realmente pueden ofrecer con el material que tienen. La transición hacia Audi se siente más como una cuenta regresiva que como una motivación para cerrar esta etapa con dignidad. Aston Martin se desploma, un equipo sin rumbo claro. Lo que en 2023 parecía una historia de resurgimiento, ahora se ha convertido en una pesadilla prolongada para Aston Martin. El equipo británico, que alguna vez amenazó con colarse entre los grandes, vive una caída libre preocupante y, tras lo visto en Bahrein, no hay señales de que la situación vaya a mejorar pronto. La actuación en Sakhir fue, sin duda, una de las más decepcionantes del equipo en los últimos tiempos. Con un monoplaza carente de ritmo en todas las fases del fin de semana, tanto Fernando Alonso como Lance Stroll se vieron relegados a pelear por migajas en el fondo del pelotón. Ninguno de los dos logró entrar en la zona de puntos, y lo más alarmante es que el equipo parecía sin herramientas ni ideas para revertir la situación, ni siquiera con ajustes de última hora en la configuración del auto. El caso de Alonso, en particular, refleja el sinsentido actual del proyecto. Un piloto con 2 títulos mundiales y un talento intacto, atrapado en un coche incapaz de competir siquiera con la zona media. Stroll, por su parte, continúa navegando en un mar de inconsistencias, sin poder sacar rendimiento ni marcar diferencia respecto a su compañero, más allá del evidente respaldo institucional que lo mantiene en su asiento. La sensación general es que Aston Martin ya ha tirado la toalla en esta temporada. Todo apunta a que los esfuerzos del equipo están centrados en el futuro reglamentario de 2026, cuando esperan dar un golpe de timón con su ambicioso proyecto técnico y la esperada asociación con Honda. Sin embargo, ese futuro se ve cada vez más lejano para los fanáticos y, sobre todo, para un Fernando Alonso que no tiene tiempo que perder. Racing Bull se desinfla. Fin de semana gris y sin puntos. Después de un arranque de temporada sorprendentemente competitivo, donde incluso llegaron a incomodar en algunas sesiones a los mismísimos Red Bull, Racing Bulls vivió en Bahrein un fin de semana para el olvido. Ni ritmo, ni estrategia, ni resultados. La joven escudería satélite de Red Bull se fue de Sakhir sin puntos y con más dudas que certezas. En medio de ese panorama opaco, fue el debutante Isack Hadjar quien al menos dejó una nota positiva.
El francés superó con solidez a su compañero de equipo y demostró que su talento no es producto de la casualidad. A pesar de las limitaciones del monoplaza en este trazado, Hadjar mostró madurez, inteligencia en pista y un ritmo decente, lo que empieza a construir un caso serio para su continuidad más allá de esta temporada. Todo lo contrario ocurre con Liam Lawson, quien sigue sin encontrar rumbo ni en Red Bull ni en Racing Bulls. El neozelandés, a quien muchos consideraban una promesa lista para subir al equipo principal, no solo continúa sin sumar puntos en el campeonato, sino que además se complicó aún más su presente con un rendimiento gris y 2 penalizaciones que lo dejaron con 5 puntos negativos en su superlicencia. Un balance preocupante para alguien que debería estar demostrando que merece un asiento permanente en la categoría. La falta de evolución en el coche también empieza a ser un tema de conversación dentro del paddock. Si bien la estructura de Faenza ha mostrado destellos de competitividad en carreras anteriores, Bahrein expuso las carencias del equipo cuando las condiciones no le son favorables. Si Racing Bulls quiere mantenerse como una plataforma válida para futuros talentos, The Red Bull necesitará mucho más que actuaciones esporádicas. Williams, de soñar con puntos dobles a irse con las manos vacías. Lo que parecía un fin de semana lleno de oportunidades para Williams terminó en decepción total. Tras una clasificación prometedora que los colocaba con ambos monoplazas dentro del radar de los puntos, el equipo británico no logró capitalizar su buen arranque y se fue de Bahrein sin recompensa. Una mezcla de infortunio, falta de ritmo en carrera y errores ajenos terminó por arruinar lo que pudo haber sido una jornada clave para sus aspiraciones en la zona media de la tabla. Carlos Sainz, en particular, vivía su mejor momento desde que se enfundó el mono de Williams. Durante todo el fin de semana había mostrado solidez, logrando por primera vez superar a su compañero de equipo, tanto en ritmo como en gestión. Sin embargo, todo se vino abajo tras un incidente desafortunado con Yuki Tsunoda. En su intento por defender posición, el piloto japonés perdió el control en la entrada de curva y terminó impactando con uno de los pontones del coche de Sainz, provocándole daños significativos que obligaron a su abandono prematuro. Una situación frustrante para el español, que parecía encaminado a sumar sus primeros puntos de la temporada. En el otro lado del garaje, Alex Albon no tuvo una jornada más afortunada. Aunque partía desde una posición competitiva, su ritmo fue claramente insuficiente frente a rivales directos que contaban con mejores herramientas técnicas. A medida que avanzaba la carrera, fue cediendo posiciones sin capacidad de respuesta, dejando claro que, al menos en Bahrein, el FW47 no estaba a la altura para pelear de tú a tú con equipos como Haas o Alpine. La sensación en Williams es de una oportunidad perdida. El equipo ha mostrado progresos en comparación con campañas anteriores, pero para consolidarse en la lucha por los puntos de manera regular, necesitarán afinar tanto la estrategia como la consistencia en pista. Bahrein les enseñó que, en la Fórmula 1 actual, cualquier fallo, propio o ajeno, se paga caro. Haas sorprende con una actuación de excelencia. Doble puntuación pese a un sábado para el olvido. Si hay un equipo que dejó boquiabiertos a muchos este fin de semana en Bahrein, ese fue Haas. Lo que comenzó como un fin de semana prometedor, en las sesiones de práctica, rápidamente se convirtió en una pesadilla durante la clasificación. Sin embargo, el domingo todo cambió. Con una combinación de talento, estrategia y un poco de fortuna, el equipo estadounidense firmó una de sus mejores actuaciones, logrando meter ambos monoplazas en zona de puntos. Durante las prácticas libres, el ritmo del WF25 ya comenzaba a llamar la atención. El coche se mostraba balanceado, consistente y con buena velocidad en tandas largas. Pero la clasificación arrojó un balde de agua fría sobre el equipo. Oliver Biermann, en su primer año completo en la Fórmula 1, no pudo salir del último lugar en la parrilla. Mientras tanto, Esteban Ocon sufrió un fuerte accidente en la Q2, que no solo lo dejó fuera de combate en la sesión, sino que también comprometió el estado de su monoplaza de cara al domingo. Con esas circunstancias, pocos habrían apostado por un resultado positivo, y sin embargo, contra todo pronóstico, Haas ejecutó una carrera casi perfecta. Ambos pilotos realizaron remontadas magistrales,
aprovechando los errores de sus rivales, las neutralizaciones estratégicas y gestionando con maestría los neumáticos. El resultado: una doble puntuación que sabe a victoria para un equipo que muchas veces ha sido subestimado. En particular, Bierman mostró una madurez sorprendente para su edad y experiencia. Supo mantener la calma, atacar cuando fue necesario y defender con inteligencia, ganándose con creces el reconocimiento del paddock. Por su parte, Ocon, con su habitual combatividad y experiencia, firmó una recuperación sólida que demuestra por qué sigue siendo un valor importante dentro de la categoría. Lo de Haas en Bahrein no solo suma puntos en la tabla, sino que también fortalece el espíritu de un equipo que, con recursos limitados, ha sabido construir un coche eficiente y sacar lo mejor de cada oportunidad. Si logran mantener esta línea, podrían convertirse en uno de los animadores regulares de la zona media en 2025. Red Bull en aprietos, un fin de semana de crisis e incomodidad en Bahrein. Después de una actuación dominante en Japón, donde Max Verstappen pareció jugar con sus rivales a placer, especialmente con los McLaren, Bahrein representó un abrupto regreso a la realidad para Red Bull Racing. Lejos de esa imagen arrolladora, el equipo austríaco se mostró incómodo, desorientado y, por momentos, irreconocible. Desde el viernes quedó claro que el RB21 no se sentía en casa en el abrasivo y técnico trazado de Sakhir. Tanto Verstappen como su compañero Yuki Tsunoda reportaron dificultades constantes con el equilibrio del coche, describiéndolo como impredecible, nervioso en las curvas de alta velocidad y falto de tracción en las zonas lentas. No hubo cambios de setup que pudieran revertir el problema, y la clasificación terminó por confirmar las sospechas. El equipo no estaba en condiciones de pelear por el podio, mucho menos por la victoria. El sábado dejó al equipo con un único objetivo realista: salvar puntos. Y aunque ambos pilotos lograron colarse en el top 10 al cruzar la bandera a cuadros, lo cierto es que fue una actuación muy por debajo del estándar al que Red Bull nos tiene acostumbrados. Verstappen, con una carrera calculada pero sin brillo, apenas pudo alcanzar la sexta posición, mientras que Tsunoda, en una de sus actuaciones más consistentes hasta la fecha, rescató un noveno lugar que marca sus primeros puntos con Red Bull esta temporada. Lo más preocupante es que, por primera vez en mucho tiempo, Red Bull no está en posición de pelear por las victorias. Con un McLaren en ascenso constante y ambos pilotos del equipo británico sumando puntos de forma contundente, las oportunidades de luchar por el campeonato de pilotos comienzan a desvanecerse. El aura de invencibilidad que rodeaba a Red Bull parece haberse disipado, y si no reaccionan pronto, podrían quedar al margen de la pelea por los títulos mucho antes de lo esperado. Alpine encuentra oxígeno en Bahrein, primeros puntos y señales de vida. Tras un arranque de temporada desastroso, en el que Alpine no logró puntuar en ninguna de las 3 primeras citas del calendario, el Gran Premio de Bahrein representó un pequeño respiro para la escudería francesa. Muy por detrás de sus competidores directos en la zona baja y anclados en el último lugar del campeonato de constructores, el equipo llegaba a Sakhir con la urgencia de encontrar respuestas. Y aunque todavía están lejos de los estándares que solían marcar hace unos años, la actuación en el desierto dejó algunas señales de recuperación. El gran protagonista fue Pierre Gasly, quien firmó una clasificación sorprendente al meter su monoplaza en el top 5, superando incluso a los 2 Red Bull en una sesión que dejó más de una ceja levantada en el paddock. A sabiendas de que el ritmo de carrera no estaría al mismo nivel, Gasly se centró en sobrevivir el domingo, gestionar neumáticos, resistir el ritmo de equipos superiores y maximizar cada oportunidad. El resultado fue un valiosísimo séptimo puesto, que no solo significó los primeros puntos del año para Alpine, sino también el abandono del fondo de la tabla. El equipo francés subió a la 9ª posición en el campeonato, empatando en puntos con Sauber, y al menos por esta semana, escapando de la etiqueta de colista. Del otro lado del garaje, Jack Doohan también tuvo motivos para ilusionarse. Aunque aún no logra estrenarse en el casillero de puntos, el joven australiano mostró una evolución clara, logrando por primera vez en la temporada pasar a la Q2 en clasificación y quedando muy cerca del top 10 en carrera. Su ritmo fue consistente, su actitud en pista agresiva pero limpia,
y por momentos se vio capaz de competir de igual a igual con pilotos más experimentados. El panorama sigue siendo complicado para Alpine, y nadie en Enstone se engaña con un solo resultado. Pero Bahrein representó algo más que un buen fin de semana. Fue una muestra de que, pese a las limitaciones actuales del coche, el equipo aún tiene herramientas y pilotos para pelear. Queda por ver si este impulso puede mantenerse en los próximos grandes premios o si se trató simplemente de un destello aislado en medio de un año difícil. Ferrari, actuación sólida, aunque sin recompensa en el podio. El Gran Premio de Bahrein dejó una sensación agridulce en Ferrari, que si bien logró sumar buenos puntos con ambos pilotos dentro del top 5, volvió a quedarse fuera del podio, una situación que empieza a preocupar en Maranello. El ritmo está ahí, el coche es competitivo, pero por una razón u otra, los resultados finales no terminan de reflejar el verdadero potencial de la escudería. Desde la clasificación quedó claro que Charles Leclerc sería el encargado de liderar la ofensiva roja. Con una vuelta sólida y precisa, el monegasco se colocó en la segunda posición de salida, solo por detrás del McLaren de Oscar Piastri. Sin embargo, ya en carrera, Leclerc no pudo mantener esa ventaja inicial. Fue superado, en pista primero por George Russell y más tarde por Lando Norris, cayendo finalmente a una cuarta posición que, aunque valiosa para el campeonato, representa una oportunidad más perdida para sumar un podio. Del otro lado del garaje, Lewis Hamilton vivió un fin de semana más accidentado. Una clasificación complicada lo dejó arrancando desde la 9ª posición, con mucho trabajo por hacer. Pero en carrera, el 7 veces campeón del mundo demostró por qué sigue siendo una figura clave para Ferrari. Con una remontada paciente y agresiva a partes iguales, logró abrirse paso hasta la 5ª plaza, terminando justo detrás de Leclerc y maximizando los puntos para el equipo en una jornada que pudo haber sido mucho peor. La dupla Leclerc-Hamilton parece funcionar bien en términos de ritmo y entendimiento en pista, pero el SF25 todavía muestra altibajos que les impiden consolidarse como verdaderos contendientes a la victoria. En una temporada donde McLaren y Mercedes han demostrado tener armas para pelear constantemente por los podios, Ferrari necesita dar un paso más si quiere mantenerse en esa conversación. Bahrein dejó puntos importantes, sí, pero también la sensación persistente de que Ferrari aún no logra capitalizar del todo su rendimiento. Si quieren estar en la lucha real por el campeonato, no pueden permitirse seguir cediendo terreno. Mercedes. Russell se afirma como contendiente, mientras Antonelli vive su primer revés. Mercedes no tiene el monoplaza más dominante de la parrilla, pero está demostrando que la consistencia puede ser su mejor arma en una temporada que promete estar más abierta de lo habitual. En Bahrein, el equipo alemán volvió a sacar provecho de su solidez estratégica y del talento de George Russell, quien logró un brillante segundo lugar, consolidando su posición como uno de los candidatos más serios al título. Russell se mantuvo siempre en la pelea durante la carrera, capitalizando errores ajenos y resistiendo con oficio las limitaciones del W15, que volvió a mostrar ciertos problemas de balance y desgaste en los neumáticos medios. A pesar de ello, el británico ejecutó una carrera casi sin fallos, y su segundo podio consecutivo lo mantiene firmemente en el radar de los contendientes al campeonato. No ha ganado aún, pero sigue sumando en cada fecha, mientras otros favoritos alternan entre podios y tropiezos. Del otro lado del garaje, Kimi Antonelli vivió su primera gran prueba de fuego en la Fórmula 1. El joven italiano enfrentó una carrera llena de complicaciones, múltiples paradas en boxes, más de 3 en total, producto de degradación temprana y problemas en el ritmo general. Lo dejaron fuera de la zona de puntos por primera vez esta temporada. Aunque su progreso ha sido notable en las primeras carreras del año, Bahrein sirvió como recordatorio de que la curva de aprendizaje en la F1 es empinada, especialmente en un equipo de primer nivel. En líneas generales, Mercedes sigue siendo un equipo sólido, aunque no espectacular. No tienen el mejor coche ni el más veloz, pero están maximizando sus herramientas. Y con Russell firmando resultados de alta consistencia, no es descabellado pensar que puedan estar en la lucha por el campeonato si las cosas continúan por este camino.
Para Antonelli, en cambio, será clave aprender de este fin de semana y recuperar sensaciones positivas en la próxima cita. McLaren impone autoridad en Bahrein, pero Piastri y Norris comienzan a dividir caminos. El dominio de McLaren fue incuestionable desde los primeros compases del fin de semana en Bahrein. El equipo británico aterrizó en Sakhir con una ventaja técnica aplastante, marcando tiempos por vuelta más de medio segundo más rápidos que sus rivales más cercanos. Todo apuntaba a una nueva demostración de fuerza, incluso a un doblete cómodo. Pero como suele pasar en la Fórmula 1, la ejecución nunca es tan simple como lo dibujan los datos. Oscar Piastri fue el gran protagonista desde el viernes. El australiano no solo lideró con contundencia todas las sesiones previas, sino que selló la pole position con autoridad, confirmando que su progresión como piloto ya no es una promesa, es una realidad sólida. El domingo Piastri estuvo intratable. Controló la carrera desde el inicio, marcó el ritmo a placer y cruzó la línea de meta como vencedor sin haber sido retado en ningún momento, sumando así su segunda victoria de la temporada y colocándose firmemente en la lucha por el campeonato. En el otro lado del garaje, sin embargo, las cosas no fueron tan claras. Lando Norris, pese a contar con el mejor coche de la parrilla, falló en la clasificación. Incapaz de ejecutar una vuelta limpia, se vio relegado a la sexta posición en la parrilla. Para empeorar las cosas, el domingo cometió un error clave, al posicionarse incorrectamente en su cajón de salida, lo que le valió una penalización de 5 segundos que complicaría aún más su carrera. Aún así, el británico ofreció una actuación agresiva y determinada. Su largada fue excelente, escalando posiciones de inmediato. En pista, libró durísimos duelos con Charles Leclerc y George Russell, mostrando una actitud combativa que por momentos rozó lo desesperado. Pese a todo, Norris logró rescatar una tercera posición, valiosa en puntos pero insuficiente si se compara con el dominio absoluto de su compañero de equipo. Con Bahrein como telón de fondo, la pregunta empieza a tomar forma dentro de McLaren. ¿Quién es su verdadero contendiente? Al título en 2025, Piastri ha sido el más regular, el más limpio, el más efectivo. Está convirtiendo poles en victorias, ejecutando fines de semana completos con madurez sorprendente. Norris, en cambio, sigue dejando escapar oportunidades por errores evitables, y aunque es veloz, su inconsistencia ha permitido que Max Verstappen, con un Red Bull claramente inferior, siga muy cerca en la tabla de pilotos. La realidad es que McLaren tiene el coche para dominar la temporada, pero si no alinean su estrategia interna y su apoyo claro hacia el piloto más efectivo, podrían perder una batalla que hoy tienen en las manos. Bahrein marcó un antes y un después. Oscar Piastri ya no es la joven promesa, es una amenaza directa al campeonato mundial. Esto ha sido todo por el análisis del Gran Premio de Bahrein 2025. Una carrera llena de acción, contrastes y señales claras de cómo se empieza a perfilar el campeonato. Desde la solidez de Oscar Piastri hasta la irregularidad de Lando Norris, pasando por el resurgir de Alpine y la preocupante caída de Aston Martin, esta cuarta cita de la temporada nos deja mucho material para reflexionar. Mi nombre es Carlos Álvarez, de Sensaciones Fórmula 1, y como siempre los invito a dejar su comentario con su opinión sobre lo ocurrido en Bahrein. ¿Quién fue para ustedes el piloto del día? ¿Creen que McLaren debería volcarse ya por completo con Piastri? ¿Puede George Russell dar la sorpresa este año? Los estaré leyendo con atención. Hasta la próxima carrera.